humanos, Dios os ama y los seres humanos son complicados. Nosotros tenemos nuestros temas, nuestros problemas y Dios ama al ser humano reconociendo esto. No es un ser que exige que cambiemos para que Él nos pueda amar tal cual como hacemos nosotros, ¿no? Dios os ama y porque nos ama nos transforma, nos cambia. Pero muchas veces la relación nuestra con Él y con todo lo que implica la iglesia, con todo lo que implica el cristianismo, a veces es frustrante. A veces pasamos por circunstancias en la vida en que nos decepcionamos y nos desilusionamos con Dios. Mucha gente al perder un hijo, al perder el empleo o al estar viviendo una enfermedad terrible, se cuestiona a Dios, ¿por qué a mí? Y cuestiona incluso la bondad de Dios, el amor de Dios. Otros han pasado por experiencias evangélicas, en iglesias evangélicas, o en iglesias católicas, o en otras religiones, y han vivido en esa experiencia en la cual buscaban encontrarse con la divinidad, encontrarse con Dios, y pensaban que estaban poniendo su vida en orden, y de repente se han encontrado con otros seres humanos que a partir de su liderazgo, a partir de su influencia, manipulaba, dominaba, muchas veces engañaba. No son pocos las personas que están decepcionados con Dios, pero no solamente con Dios, muchas veces es con la iglesia solamente, con el liderazgo, y han tenido en su corazón, han llevado en su corazón crisis, luchas, dramas que no pueden vencer, barreras que no pueden superar. Entonces ese tema es sí, para personas frustradas con la iglesia y personas que son víctimas del abuso espiritual, personas que son víctimas o que fueron víctimas de algún tipo de situación en la cual Dios para ellos dejó de ser un ente amistoso y pasó a ser un problema. También pensamos en aquellos que se han frustrado con la institución iglesia y que han tenido una experiencia tan negativa que en sus mentes no desean nunca más poner el pie dentro de una iglesia. Queremos ser empáticos con esas personas y yo creo que es importante hablar sobre eso por dos razones principales. Primeramente, para corregir la comprensión que esas personas y que nosotros tenemos del Evangelio. Porque si hablamos de personas que están desilusionados con Dios y con la iglesia, nosotros no estamos exentos de que alguien se puede decepcionarse con nosotros y de que nosotros podemos pecar y generar frustración y tristeza a otras personas. Lo que sí tenemos que tener en claro es ¿qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿Cómo debiera ser? Porque nosotros muchas veces tergiversamos el pensamiento divino, lo adaptamos, lo modelamos hacia nuestras expectativas o hacia nuestros sueños. De manera que el cristianismo que mucha gente vive no es el cristianismo de Cristo, sino que una bola que se le dé su cabeza. Mucha gente está desilusionada con la iglesia y muchas veces ni siquiera es la iglesia de Cristo. Es un cuento que armaron y que le llaman iglesia, que le llaman cristianismo, pero eso no tiene nada a ver con la palabra, con Jesús, con el Evangelio. Entonces hay que corregir nuestra comprensión del Evangelio en primer lugar, pero también acoger a aquellos que están sufriendo. Hay mucha gente que vive al margen, ha dejado la iglesia, ha dejado Cristo y está viviendo al margen. No se ve en un futuro cercano la posibilidad de volver, la posibilidad de conversar y entender y recapacitar. Están al margen y nadie los va a buscar, ellos tampoco quieren venir. ¿Y cómo hacemos eso? Muchas veces la gente simplemente dice es problema de ellos, tienen que cambiar de mentalidad, tienen que entender. Y a veces nosotros no somos empáticos lo suficiente para entender sus barreras, sus traumas, sus trancas, sus luchas, y por lo tanto tenemos que aprender a ser empáticos con aquellos que sufren
por dudas, por crisis, por problemas que, causados o no por nosotros, pueden ser sanados en Jesús. Así que quiero invitar a ustedes a un texto bíblico ahí en Juan. Vamos a leer del capítulo 7, el versículo 53, que es el último, y de ahí al 8:11, porque esa historia, bueno, una historia que está enmarcada, una historia mucho más amplia, pero que inicia ahí en el último versículo del capítulo 7 y va hasta el versículo 11 del capítulo 8. Dice lo siguiente: entonces todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. Ahí, préstame el control. Y como ellos se acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, es decir, se puso de pie, ¿no? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar, le dijo Jesús. Esa es una historia muy interesante. Quisiera hacer un breve paréntesis. Quizás si usted abre en su Biblia una versión NBI o otras versiones, va a aparecer algunas notas diciendo que ese texto no se encontraba en algunos manuscritos. Cuento corto, probablemente ese relato, que sí es un relato real, estaba en otros manuscritos, en otras partes de los evangelios, pero encaja bastante bien en la historia que sigue antes y después. Por lo tanto, sí es un texto válido de la palabra del Señor, para que nadie tenga duda, ¿ok? Por si tiene alguna duda durante la semana, están leyendo y dicen: qué raro aparece eso, si está como separado. No pasa nada. Ese texto es un texto interesante porque Jesús está siendo retratado ahí en el libro de Juan, estando en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una gran fiesta que duraba varios días y la gente iba a celebrar la fiesta de las cosechas. Era una cuestión bien interesante, y esa fiesta tenía un componente religioso, pero también social, popular. Entonces la gente se entretenía, se divertía, y obviamente uno sabe comer el carrete, uno se alegra y se pasa, ¿no? Y eso había pasado probablemente, quizás sea el contexto en el cual esa mujer fue pillada en adulterio. Muy probablemente se tratara de una mujer casada, pero quizás podría ser también una mujer que fuera comprometida con alguien y fuera pillada con otro muchacho. La cosa es que estaban en esa fiesta, y ya en esa fiesta había mucha tensión de los líderes judíos en contra de Jesús. Jesús predicaba como nadie. De hecho, algunos versículos antes Jesús estaba enseñando y los soldados, los guardias del templo, fueron a buscar a Jesús, a llevar a Jesús para ser interrogado por los líderes judíos, y los guardas quedaron así como encantados. Y volvieron, sí, Jesús, y la gente le dijo: ¿y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Es que nadie nunca habló así con nosotros. Entonces, eso generaba aún un enojo aún mayor en esos líderes religiosos, que querían de todas maneras hacer callar a Jesús, y eso fue aumentando hasta que finalmente armaron
una trama para poder matar a Jesús. Bueno, la cosa es que ellos armaron una trampa ahí en esa circunstancia. Pillaron a una mujer en adulterio y que les sirvió para lo que ellos querían. No bastaba con simplemente levantar la mano y decir, ¿qué piensas sobre esto y esto? Ellos querían una situación para poner a Jesús en contra de la pared. Y esa trampa tenía una composición muy sencilla. Ellos vivían bajo el dominio de Roma. Entonces, civilmente, ¿qué mandaba? Era Roma. Tenía sus líderes, tenía sus gobernadores, tenía su ley. Por lo tanto, los judíos no podían aplicar la parte del Antiguo Testamento que implicaba sanciones civiles. Era prohibido. Tanto que Jesús, cuando fue muerto, no fue muerto literalmente por judíos. Él fue crucificado por los soldados romanos, bajo órdenes de un líder romano, obviamente por deseo de los líderes judíos. Ellos no tenían esa libertad. No obstante, la ley tenía sus mandamientos, y obviamente estaba el mandamiento del adulterio, contra el adulterio. Ellos entonces pillaron a una mujer. De hecho, aquí está el tema de la trampa. Era una trampa, no estaban preocupados con el adulterio mismo, con el pecado mismo, sino que pillar a Jesús. Uno sabe que nadie comete adulterio solo, ¿no? O sea, siempre se necesitan dos personas. Pero para lograr el objetivo que ellos querían, utilizaron solamente a la mujer. De repente, por ser el elemento más frágil en esa composición, la trajeron y la pusieron delante de Jesús. Y pusieron a Jesús contra la pared en un dilema que ponía de un lado la ley, de otro lado la justicia. A un lado cumplía lo que decía el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento, allá en Levíticos, en Deuteronomio, decía que una mujer que fue, o las personas del texto bíblico dicen los dos, que fueron encontrados en adulterio, deben ser muertos. No obstante, esa ley caducó cuando entra en vigor el dominio romano, entonces ya no se puede aplicar esto. Pero por otro lado, si él dice, no apedren a la mujer, no la maten, él estaría negando una ley, y con base a esto, ellos podrían decir, ¿viste? Jesús no sigue el Antiguo Testamento, es un falso profeta. Hay que rechazar sus enseñanzas. Pero si él dice, no, sí hay que apedrearla, porque así dice la ley, hay que matarla, él estaría entrando en un problema. ¿Por qué? Él no tenía el derecho de hacer eso, porque solo quien tenía ese derecho era Roma. Iban a decir, mira, ven, él se está levantando contra Roma, es un revolucionario, es un traidor del imperio. Por lo tanto, podrían llevar a Jesús preso y muerto bajo Roma. Entonces era, o ser muerto, Jesús estaba en esa situación. Pero Jesús sabía que no era su momento, no era el momento en que él iba a morir, y esa era una trampa muy complicada. No obstante, Jesús, cuando recibe eso, delante de la osadía de esos hombres, del descaramento, de la iniquidad con que traman todo eso, Jesús se pone a escribir en el suelo. Nadie sabe lo que Jesús escribía. Hay muchas teorías, pero nadie estaba ahí, entonces no se sabe. La cosa es que Jesús estaba ahí. Yo creo, es cosa mía, que si fueran nuestros días, Jesús estaría así con el celular, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Y la gente hablando. Entonces, porque fue todo un show. Había una multitud de gente. Entran los mandamás ahí del pueblo, traen una mujer y la ponen en el medio. Imagínate la vergüenza de la mujer, la exposición, la escena. Todos estaban ahí, era una fiesta, había una multitud de gente. Y Jesús allá, en el Instagram, así, escribiendo en el suelo. Ellos presionaron a Jesús tanto que Jesús se enderezó y dijo, bueno, el que tenga la primera piedra puede empezar. O el que no tenga pecados, sea el que tire la primera piedra. Ahí entonces se les cayó la reja y empezaron saliendo uno a uno, y Jesús se quedó solamente con la mujer y al final la perdona también. Esa historia muestra la forma como Jesús trata a personas que han sido desilusionadas por la religión, personas que de una u otra manera tienen sus problemas, sus dudas, sus luchas,
y no logran entender perfectamente cómo encajo el cristianismo en mi vida, por qué me cuesta, me duele, por lo que he visto, por lo que he pensado, por lo que he vivido. Seguramente esa mujer fue espiritualmente abusada. Ella sí pecó, pero ellos, los líderes, no estaban ahí por ella o para tratar el problema del pecado de ella. La usaron para sus propios fines. Quizás eso podría definirse como el típico abuso espiritual, cuando uno no se preocupa por ti, pero te usa para lograr otros fines en los cuales usted no es parte. ¿Cómo Jesús entonces acoge a estas personas? Yo creo que en el texto lo primero que vemos es cómo Jesús nos ayuda a redefinir la comprensión de la ley. En los primeros versículos ahí ellos traen a Jesús un case real, un case así como que mira, aquí está, ¿qué es lo que vas a hacer? Es la vida de una persona. La intención de ellos era claramente de pillar a Jesús. Había una acusación real, había un adulterio real, había una situación real. ¿Cómo Jesús iba a responder eso? ¿Era Jesús conniviente con el adulterio? ¿Era Jesús conniviente con las personas que están viviendo en esa situación? Jesús iba a pasar por alto el Antiguo Testamento, lo iba a aplicar, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo Jesús entendía? ¿Cómo él iba a reaccionar? Los judíos tenían una visión de la ley bien conveniente para ellos. Ellos tenían una visión de la ley en la cual ella era muy estricta hacia los demás. No tan estricta así como para ellos. Era al fino de la ley con los enemigos y con el pueblo. Para ellos mismos la cosa no era bien así. Entonces, es un poco lo que pasa con el poder legislativo en Latinoamérica, ¿no? Los gobernantes hacen leyes que favorecen más a ellos que a nosotros. Y como ellos son los que tienen tienen el lápiz en la mano, tienen el poder de decidir, entonces los judíos, los líderes judíos eran más o menos así. Jesús critica muchas veces. Jesús siempre fue muy positivo y acogedor de las personas que están en sufrimiento, los pobres, los miserables, las personas incluso de alta posición pero rechazadas por la religión. Pero sí se ve con mucha frecuencia en los evangelios cómo Jesús daba duro en esa gente. Jesús les pegaba a los líderes judíos una y otra vez. Y no así como que, mira pues, no hagan esto, sino que les llamaba como eran, hipócritas. Les llamó claramente en un momento de, ustedes no son hijos de Abraham. Y yo creo que eso les dolió más que, ya, ofende a mi mamá, pero no me digas eso. Jesús les dijo muchas veces qué es lo que ellos realmente eran delante de Dios, pero lo que ellos no podían entender es que Jesús no reinterpretaba la ley, Jesús no cambiaba la ley, Jesús no estaba entre aplico el antiguo o no, o cómo lo hago. Jesús lo que estaba haciendo hacia todos ellos y hacia nosotros también, es decir, mira, eso es lo que la ley siempre fue. Cuando Jesús hablaba el sábado, ya en el contexto aquí, la gente se enojaba porque él sanó en el sábado. Y Jesús dijo, pero ustedes, cuando les conviene, ustedes hacen lo mismo. Porque no había una preocupación de parte de ellos con el ser humano. Es ahí donde Jesús aplica correctamente la ley en aquel contexto. La ley, según la perspectiva de Jesús, servía para mostrar hacia todos nosotros lo tan pecadores que somos. Jesús reinterpreta la ley mostrando que no hay una forma, una posibilidad de vivir plenamente para Dios de tal manera que yo cumpla toda la ley. Todos nosotros estamos en una situación de incapacidad. Lo que la ley hace es mostrar esto: somos incapaces de agradar a Dios plenamente. Cuando ellos trajeron a esa mujer, ellos se creían cumplidores de la ley. Lo que Jesús dijo, en otras palabras, es: ¿cómo ustedes pueden acusarla de adulterio si ustedes son culpables de otros pecados? Y el que rompe con un mandamiento, rompe con todos. Así que, ¿en qué pie están ustedes? Cuando Jesús reinterpreta la ley, o cuando Jesús aplica la ley, o muestra la real comprensión de la ley, Jesús está mostrando que no hay contradicción en la ley y la gracia, como muchas personas hacen, entre el Antiguo Testamento, que era duro, y el Nuevo, que es amor. No es así.
Porque la ley fue dada en amor, para que en amor yo pueda ver cuán perfecto es el carácter de Dios, cuán imperfecto es el mío y cuán necesitado yo estoy de que Él me salve. Para eso sirve la ley, para eso sirven los mandamientos, para que yo pueda ver cuán perfecto es Dios, cuán imperfecto soy yo, y de esa manera pueda entonces aprender a buscar o aprender a suplicarle a Él que me salve. Yo necesito de Dios. Ese es el punto. Y la ley siempre fue la manifestación del amor de Dios para nosotros. Por eso lo que hace la ley es preservar lo humano, restaurar lo humano. Y aquí ellos estaban tratando de desconstruir un ser humano para supuestamente obedecer a la ley. Ellos no querían el cumplimiento de la ley porque ellos la odiaban, ellos la rompían todo momento. Lo que quiero marcar aquí con ustedes es que sí hay gente sufriendo, pero mucho de este sufrimiento es producto de la no comprensión de la palabra de Dios, normalmente en ambos lados, por el que sufre y por el que perpetra el dolor y el sufrimiento. El desconocimiento de la palabra de Dios produce sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús trae luz hacia la palabra para mostrar cómo la palabra nos resuelve, cómo la palabra nos puede restaurar, cómo la palabra nos puede cuidar y proteger. Eso es el punto. Jesús entonces llama a estos hombres a que entiendan esto, que la ley muestra una situación de inescapabilidad. No sé si existe así con esa composición, pero la ley muestra una situación inescapable. Yo no puedo evitar de ser pecador. La ley es clara. Por lo tanto, muestra claramente la hipocresía de los fariseos, que ni se avergonzaban de haber traído una mujer, humillándola, exponiéndola, e enfatizando su pecado para todos, sin la menor preocupación por su vida, sin la menor preocupación ni siquiera con la santidad de Dios. Por lo tanto, debemos entender eso. La Biblia exhorta muchas y muchas veces a que tengamos esto en mente. Dios nos ama, pero cuando Dios nos exhorta y dice, hijito, es hasta aquí nomás, no lo hace porque es un dictador tiránico y que quiere trastornar nuestras vidas. Es porque Él tiene lo mejor para nosotros. El problema es que mucho de mi sufrimiento es la ignorancia que yo tengo sobre lo que quiere Él para mí, y la ignorancia de los líderes sobre qué es lo que Dios realmente exige de su pueblo. Interesante en ese contexto es el silencio de Jesús. El silencio de Jesús habla mucho. Quizás el temor, la solemnidad, como ese silencio que antecede un gran evento, una gran explanación. Jesús, cuando se calla, muestra esa condición, esa situación. Así que Jesús interpreta correctamente la ley al mostrar que el propósito de la ley es apuntar hacia Él como Señor y Salvador. Si nosotros en nuestra comprensión no entendemos qué es lo que significa la voluntad de Dios para mi vida, tenemos que entender que la voluntad de Dios para mi vida es apuntada hacia Jesús. Es de que yo vaya a Jesús, de que yo viva para Jesús, con Jesús y en Jesús. Si su historia religiosa ha pasado por circunstancias en las cuales los líderes que tuviste no apuntaban hacia Jesús, seguramente no importa lo bueno y lo malo que viviste, si no fue hacia Jesús, no fue hacia ningún lado. Tenemos que partir de ahí. Lo segundo que el texto muestra es la real situación humana. Cuando traen a esta mujer, la ponen delante de Jesús, y esa situación mostraba mucho más el pecado de los fariseos que el pecado de la mujer. Era mucho más evidente a los ojos de Jesús el pecado de estos hombres que el pecado de la mujer. Era comprensible, aunque era rechazado obviamente, pero era comprensible una situación pecaminosa como la que ella vivió. Lo que no era comprensible era lo que ellos estaban haciendo. Ocuparse de la fragilidad de una persona, ocuparse del pecado de una persona para exponer a la vergüenza, para humillarla, para maltratarla.
con objetivos que no eran de sanidad, con objetivos que no eran de bendición, que no eran positivos, simplemente para cumplir con una agenda personal, egoísta y maligna. Es por eso que esta historia muestra la total depravación de estos hombres. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando dice el que no tenga pecados? Jesús primeramente expone a estos hombres ante la ley. Y en segundo lugar, Jesús los nivela con la mujer. Yo encontré eso fascinante, porque ellos fueron llenos de autojusticia y la pusieron ahí. ¿Y ahora qué dices? Y Jesús los pone todo en el mismo nivel. Todo con el mismo nivel de fracaso. Obviamente que les costaba mucho entender eso. Probablemente ellos se alejaron por culpa del fracaso de su plan. Pero el plan fracasó porque Jesucristo simplemente desnudó la verdad delante de ellos. Esto es lo que ustedes son. Esta es la real naturaleza humana. No importa si usted sea un líder de la ley, si usted sea una persona entendida en el Antiguo Testamento, sea una persona muy dedicada, muy consagrada. Esto es lo que todos somos. Cuando Jesús entonces expone y nivela a ellos, poniéndoles en la misma situación en la cual ellos habían puesto a la mujer, porque ellos habían puesto a la mujer a la exposición pública y a la vergüenza pública, pero ellos quedaron avergonzados, más avergonzados incluso que la mujer propiamente, porque ellos fueron con... Es como en un partido de fútbol, ¿no? Cuando hay un defensa que va con todo, hace el delantero sale con la suya y la defensa se va de corrido hacia afuera vergonzosamente, ¿no? Así salieron ellos en esa situación. Y es interesante, desde la sensatez de los mayores, quizás los principales líderes, los mayores fueron saliendo. Primero, por reconocer primero, estar conscientes de que esa cuestión fracasó, pero quizás también porque ellos tenían una mayor cantidad de pecados al menos, ¿no? Pero seguramente lo que Jesús estaba mostrando aquí es que el plan que ellos habían armado no solamente fracasó porque Jesús era más inteligente, el plan fracasó porque ellos acusaban a la mujer de lo que ellos también hacían. El plan fracasó porque ellos no entendían la real naturaleza humana. Lo que tenemos que entender en una situación de frustración con Dios, de pecado, de lucha y de haber sido víctima o agresor, lo que tenemos que entender es que sea la persona que está liderando, sea la persona que es víctima, todos nosotros estamos en una misma condición caída. Y yo tengo que entender, las personas nos van a frustrar. Sea la pareja, sea el hijo, sea el líder, sea el ídolo que a la persona puede tener, eso te va a generar frustración. Pero muchas de estas frustraciones no son solamente producidas por la persona que ejerce liderazgo. Mucha frustración es producida por el pecado que habita en mí, que deposita confianza, deposita esperanza indebida en estas personas. Entonces mucha gente se frustra porque se quiso frustrar, porque se quiso encantar con algo, inventó un mundo en su cabeza que no existe y se enamoró de ese mundo. Cuando viene la realidad y ve que ese mundo no existe, se desilusiona. De hecho, yo podría decir, así como dijo Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que el primer paso para que podamos vivir plenamente en comunidad es la desilusión. Tengo que desilusionarme del concepto idealista de iglesia que tengo en la mente y entender que todas las personas son personas reales, personas con problemas, personas con pecados, personas con tentaciones, y que ellas se decepcionarán a sí mismas, ellas decepcionarán a sus parientes, a sus familiares, ellas decepcionarán a la comunidad, pero la comunidad está ahí para acogerlas, personas imperfectas, personas con problemas, personas con pecados, y yo tengo que entender eso, y yo tengo que estar atento, firme en Dios para poder servir y amar y recibir a esas personas.
personas, porque va a llegar el momento donde ellos tendrán que recibirme a mí. Esto es comunidad. Cuando Jesús muestra la real situación humana, muestra que hay un problema humano mayor, que si yo no lo entiendo, no puedo resolver la situación. Así que eso es fantástico lo que hace Jesús. Cristo desconstruye nuestro mito de autojusticia, tanto de aquellos que son agresores como de aquellos que son agredidos. Porque es así. Muchas personas que se victimizan por demasiado y muchas personas que producen víctimas por demasiado. Existen los dos lados. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando Jesús nivela, Jesús no está apoyando ni aprobando el pecado de la mujer. Simplemente está diciendo, ella es pecadora, pero también lo son ustedes. Todos necesitamos de Dios. Esa es la real situación humana. Pero más que eso, y es interesante, yo veía esa historia y pensaba en eso, ¿no? Cuando Jesús dijo, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra, ¿no? Y ahí sonaba la canción del meme, ¿no? ¿No es cierto? Ahí. El que no tiene pecados, que tire la primera piedra. Cuando Jesús dice eso, ellos empiezan a salir y luego queda Jesús solamente con la mujer. Y eso es hermoso, esa parte, ese fin. Porque no estaban solos, obviamente que había una multitud de gente. Salieron todos los líderes. Se armó un círculo en medio de la multitud y la mujer estaba en el medio. Los líderes todos salieron y quedó Jesús solamente con la mujer. Mostrando la incapacidad de esos hombres de pillar el pecado de la mujer. Y más, ellos podrían haber llevado a la mujer para su propio juicio legal, dentro de su propia religión. No lo hicieron en primer momento, tampoco lo hicieron después. Jesús entonces se queda con la mujer y muestra ahí la real, no solamente la real situación humana, sino que la real misericordia y gracia. ¿Cómo esa misericordia y gracia funciona? Hablamos nosotros en la iglesia mucho de misericordia y gracia. Hablamos de misericordia sobre todo cuando es en casos de servir a los necesitados, los pobres, la gente que está afuera. Nos cuesta aplicar misericordia a los nuestros, a los que están adentro. Porque si hablamos de aplicar misericordia a los de adentro, significa que ellos fracasaron. Y muchas veces fracasaron con nosotros. ¿Cómo me hiciste eso? Nosotros somos muy críticos con los desconocidos o con los conocidos y poco críticos con los desconocidos. Los nuestros sufren la furia de nuestra visión. ¿Por qué me hiciste eso? Y peleamos porque tenemos esa confianza, abusamos de ella. Cuando hablamos de misericordia en el trato interpersonal de personas que están en confianza, estamos hablando en miserables que fracasaron y van a fracasar más de una vez, y que yo tengo que volver a perdonar, como dijo Jesús a Pedro, no una, ni dos, ni 7 veces, sino que constantemente. Es difícil vivir la misericordia. Cuando hablamos de gracia, quizás sea una palabra que no es tan clara para muchos. Gracia es cuando se da a alguien algo que ella no merece. Cuando se da una mayor longanimidad, una mayor paciencia, una nueva oportunidad. Pero en relaciones muy personales, uno se cuestiona, ¿estoy haciendo papel de tonto? ¿Me estoy dejando engañar por esa persona? Porque ella fracasó conmigo y ahora está haciendo de nuevo y después de nuevo. Es por eso que mucha gente piensa que el cristianismo es una religión que deja a la gente medio tonta. ¿Por qué? Porque te hace ser muchas veces casi que connivente con el pecado de la gente. Porque la gente te va a defraudar y uno, bueno, hay que perdonar y lo va a hacer de nuevo. Pero la gracia no es eso. La gracia no significa que yo voy a hacer con que dejar que me puedan herir y que me puedan atacar, que me puedan abusar porque yo tengo que perdonar. No es así. La gracia es el poder liberador de Dios. La gracia es el poder restaurador de Dios. La gracia sirve para restaurar las estructuras a través del perdón, a través de la misericordia, dando nuevas oportunidades a los arrepentidos, pero también dando justicia a los culpables. La gracia no es la ausencia de justicia. La gracia es la justicia tomada, elevada a un nivel mucho superior.
Eso es lo que tenemos que entender. No podemos, a partir de la lógica de la gracia, permitir que nos hagan sufrir una y otra vez. La gracia significa entender que el Señor me ha perdonado absurdamente, pero yo no debo seguir pecando. La gracia es exactamente lo que me hace abandonar el pecado. Luego, la gracia aplicada al otro son todas estas acciones, no solamente de perdón, pero de restauración de esa persona del pecado que ella está cometiendo. Por lo tanto, la gracia muchas veces no es solamente decir palabras bonitas, pero muchas veces es también confrontar a la persona con su pecado para sacarla de ahí. La gracia muchas veces es alejarse de alguien que está haciendo daño a ti. Cuando uno no tiene condiciones de solucionar y tratar a la persona. La gracia muchas veces es enseñar y mostrar dónde nosotros estamos fracasando. No para poner el dedo en la cara, sino que para decir, oye, dejemos eso, cortemos con eso. Gracia implica transformación. Es por eso que Jesús dice a la mujer, no peques más. Jesús no estaba de acuerdo con el adulterio. Jesús no le hizo vista gorda al pecado de la mujer. Jesús la perdona porque algo que ella quizás o todos los que estaban ahí no lograban entender es que el pecado de ellos no era solamente el quiebre de la ley, el pecado de ellos era un pecado contra Dios y Dios estaba delante de ellos en ese mismo momento. Todos nuestros pecados son en última instancia pecados contra Dios. Por eso mismo que Jesús podía perdonar y perdonó. Jesús perdona a la mujer porque Él llevó el pecado de ella sobre sí. Pero Él llama y desafía a la mujer a que viva una vida de transformación. La gracia transforma. La gracia impulsiona una vida de compromiso con Dios, de discipulado, de abandonar el pasado y de vivir la vida nueva que Jesús conquistó para nosotros. Eso es lo que Jesús estaba mostrando. Abandona el pecado. La gracia es Cristo llevando mi pecado y llamándome a llevar una vida de discipulado. Y si yo quiero vivir la gracia en mi comunidad, si yo quiero vivir la gracia en mi familia, yo tengo que entender lo mismo. Es por eso que, como el texto que leímos recién, el texto de Hebreos, el Señor disciplina al que ama. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Esto es gracia. Esto es misericordia. Nosotros somos llamados a aplicar esto. Nos cuesta perdonar. Sobre todo cuando son algunos pecados específicos en algunas situaciones específicas. Nos cuesta también entender que nosotros somos personas que producen daño a los demás. Sean personas queridas nuestras, amigos. ¿Cuántos? Yo creo que nadie puede levantar la mano. Nunca he perdido ningún amigo por algún tema en la vida, por alguna pelea. Todos hemos perdido personas en la vida, producto o resultado de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y también tenemos que perdonar a otros que nos han abandonado por otras razones. Tenemos que abrazar la gracia de Jesús, porque como vimos, estamos todos en un mismo nivel y esa gracia llega a todos, pero nos exhorta a todos a movernos del lugar donde estamos. Es por eso que podemos decir como Larry Crabb, un psicólogo y autor cristiano, existen muchos caminos en la vida, algunos bien movidos, otros que atraen a solamente algunos peregrinos, pero solo uno de ellos lleva a la verdadera comunidad, hacia el lugar más seguro de la tierra, donde las almas se conectan y se transforman para siempre. Ese camino es el camino de la gracia de Jesucristo, que sana los corazones heridos, que perdona y que transforma a los pecadores. No desistas de la comunidad. No desista de la comunidad. No desista del plan de Dios en la iglesia. Seguramente puedes haber tenido una historia negativa en el pasado, o quizás no hayan logrado llegar a los objetivos que pensabas para su vida. Pero no desistas de la comunidad. No desistas de la misericordia y de la gracia de Dios para ti. Quizás seguramente hay alguien a quien tienes que perdonar, alguien que tengas que conversar y acercarse. Personas con quizás no hemos hablado por años, personas que tenemos que volver a encontrarnos y decir, pucha, ¿sabe qué? Yo sigo llevando esto en el corazón contra ti.
No espere que la persona venga y te llame, porque quizás nunca lo harás. Si estás aquí, es porque Dios quiere que tú hagas eso. Ahora, si eres tú la parte que ha ofendido, y sabes de que hay gente que se alejaron de Dios, o se alejaron de la iglesia, por palabras que dijiste, por cosas que hiciste, por mayor justificativa que puedas tener, ama primero, perdona primero, arrepiéntete primero. No intentes ganar la discusión, ganemos a las personas. Es así como Jesús hizo. Jesús, porque era Jesús, ganó la discusión ganando a una persona y no perdiéndola. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Vamos a orar.